Saludos todos, bienvenidos a nuestro programa La Literatura del Derecho. Con ustedes Miguel Ángel Durán, su productor y conductor. Voy a tratar en esta ocasión una primera parte que tiene que ver con los trabajadores domésticos. Es un tema que nos han solicitado bastante, es un tema que vive constantemente tratándose y provocando situaciones en el contacto laboral, en lo que tiene que ver con la dinámica productiva del hogar y, ¿por qué no?, en las reclamaciones. Ustedes saben que las personas que son trabajadores o trabajadoras domésticas son aquellas personas que realizan labores en el hogar, labores de higiene, labores de cocina, de aseo, y que, como lo hacen en el hogar, no lo están haciendo en una empresa, por lo tanto, no hay beneficios en esa institución, en ese hogar, en esa casa. En consecuencia, los derechos, económicamente hablando, de los trabajadores domésticos, están limitados a lo que son vacaciones, a lo que son salario de Navidad, a lo que es su descanso semanal, a una jornada de 44 horas semanales, pero también disfrutando del descanso de 36 horas, de acuerdo a cómo se programe entre trabajador doméstico, trabajadora doméstica y el empleador o propietario, porque hay una jornada a veces en el día que no está contemplada propiamente en la ley, que va a depender de lo que traten ambos, puesto que hay una situación. El salario del trabajador o trabajadora doméstica no es solamente lo que se le paga remunerativamente, sino también, en principio, se entiende que el aspecto de comida y el techo es un 50% en muchos casos, salvo que se pacte que no va a dormir ni comer allá, aunque normalmente sí comen en la mayoría de casos, y en otra gran cantidad de casos las dos cosas. En principio, la ley lo que dispone es que el 50% del salario del doméstico se paga con techo y con comida. Es decir, es un doméstico que va a estar ahí en el hogar, al servicio de ese hogar, va a permanecer ahí por asuntos de comodidad, para estar al servicio de los propietarios del hogar, de la familia a la cual le presta el trabajo, y disponible en horas a veces que varían, que difieren. Evidentemente que tiene que gozar de jornadas de 9 horas también, de descanso. Así como puede trabajar 9 horas, también tiene que descansar unas 9 horas, porque ese trabajador o trabajadora doméstica necesita ir a la escuela o a la universidad. Ese es un punto que el empleador, el propietario, los dueños de la casa, del hogar, del lugar, apartamento donde preste servicios, el doméstico o la doméstica, tienen que observar. Este trabajador o trabajadora, además de dormir y comer, también necesita tener la oportunidad de estudiar, y se le debe otorgar esos permisos para estudiar. Es un permiso especial que está contemplado en nuestra legislación laboral. Deben de tenerle un seguro médico. Eso es fundamental, porque con cualquier situación de las que se ventilan en el hogar, en la limpieza, en el cuidado, en la higiene, en las tocaderas de cosas que son propias muchas veces de los empleadores, se puede tramitar una enfermedad, se puede provocar cierto problema de salud al empleado doméstico, al trabajador doméstico, que es un empleado, que quede claro, porque muchas veces se confunde diciendo, bueno, es doméstico, no es empleado. Es un empleado. Lo que pasa es que las condiciones son especiales, los derechos son especiales. El no tenerlo inscrito en el sistema de seguridad social puede generar dimisión, puede generar demanda. Claro que sí. Un trabajador doméstico o trabajadora doméstica puede demandar a un empleador porque no lo tenga inscrito en la seguridad social o porque no le tenga por lo menos cubierto de un seguro médico, mínimo un seguro médico. Entonces, cuando usted vaya a contratar un doméstico, una doméstica, tenga pendiente que tiene que tener condiciones, tiene que habilitarle el espacio para que esa persona se guarezca de manera digna. Usted tiene a un ser humano ahí, usted tiene a una persona que merece por dignidad un trato, quizás no el mismo suyo, pero en condiciones dignas, en condiciones de respeto,
que se respete su intimidad, su integridad, su trabajo, que no se le maltrate, que no se vea como un esclavo o esclava. Es una persona que da un servicio. Un conserje, porque a veces hay conserjes que realizan labores también de limpieza. Cuando la persona está al servicio, por ejemplo, de una empresa y le llaman conserje, pero nótese algo, esa persona limpia en esa empresa, hace café, hace otras cosas, limpia baños, etcétera, pero además también muchas veces vigila la entrada, salida de personas y otras cosas más, da mantenimiento. A veces son más varones masculinos, dan mantenimiento, contratan situaciones, porque hay una variable de conserje, pero también realizan actividades de carácter de aseo, de higiene. Entonces, en ese caso no es un trabajador doméstico, porque cuando lo realiza para una empresa hay un lucro. La empresa produce beneficios de una forma u otra. Ese trabajo de ese doméstico en esa empresa genera beneficios y en consecuencia ya no le vas a dar vacaciones y salario de Navidad como se lo das cuando trabaja en el hogar. Aquí hay que entender que es un trabajador con condiciones ordinarias, igual que cualquier otro. Llámese, darle sus prestaciones laborales, preaviso, auxilio de cesantía y todos los demás derechos que conocemos, para que estemos claros sobre eso. El trabajador doméstico te puede demandar, te puede reclamar si tú le violas sus derechos, si no le das su descanso semanal, si no le pagas sus horas extras, puede dimitir. Si tú no le otorgas sus vacaciones, te puede dimitir. Si no le pagas el salario conforme a la escala mínima, por lo menos, al salario digno, porque si no lo tienes bajo techo y si no le tienes tampoco ningún seguro médico y si le violas cualquiera de sus derechos, como digno empleado, en consecuencia, él tiene la salida de demandarte, de reclamarte. Por lo tanto, procura cumplir con el trabajador doméstico, porque es una persona de confianza en tu hogar, es una persona en la cual se debe depositar confianza y se debe cumplir con estos de una forma digna, porque en manos de ellos está muchas veces la seguridad de nuestra familia. Hay un asunto que me preocupa cuando se esté aplicando completamente el convenio de la OIT, el convenio 189 del año 2011 de la Organización Internacional del Trabajo. Y es que nosotros tenemos una constitución que tiene muchos derechos fundamentales. Y por ejemplo, si usted tiene un trabajador doméstico y lo quiere igualar a un trabajador ordinario, usted va a tener que permitir en algún momento que un inspector de trabajo visite el hogar. Cuando se requiera que el trabajador doméstico o el empleador del hogar quiera que se investigue alguna situación de las condiciones de un trabajador doméstico, tendría que ir, inspector de trabajo me refiero, tendría que ir al trabajo, al lugar de trabajo, para verificar y comprobar ciertas situaciones. Allí ya no estamos hablando de la empresa, estamos hablando del hogar y tendría que introducirse al área de trabajo, al hogar, quizás a habitaciones y a otros, y ahí el derecho a la intimidad tiene cierta situación compleja, porque es un inspector de trabajo, es una persona ajena al hábitat, al modo de vida de ese hogar, y en consecuencia va a tener que observar, que verificar, que comprobar, que visitar situaciones que probablemente no son de privacidad o que violan la privacidad. Por lo tanto, esa es una situación que yo creo que deberá regularizarse en algún momento, porque pudiera traer derechos o violaciones al derecho fundamental de la intimidad. Un inspector visitando un hogar para ver y comprobar cómo la trabajadora doméstica o el trabajador doméstico realiza sus labores, en qué condiciones, qué hay en el baño, qué pasó aquí en la cocina, la situación de higiene y otras del hogar, pudieran verse reveladas, y esa privacidad pudiera verse lamentablemente afectada. Por lo tanto, llamo la atención a las autoridades para que observen ese punto, que es un derecho evidentemente porque una parte afectada, y estamos hablando de un contrato de trabajo, pero de doméstico, pero es un contrato de trabajo, y cuando hay un contrato de trabajo hay entonces que cuidar lo que tiene que ver con las personas que se encargan
de supervisar en qué condiciones se realizan esas labores y dónde se realizan esas labores, como los inspectores de trabajo, para rendir un informe de si se le paga, si no se le paga, si se le cumple, en todo lo que tiene que ver con esa relación. Otro elemento súper importante es también que el trabajador doméstico, repito, disfrute de su oportunidad de estar tomando clases o recibir docencia. Tiene que prepararse, tiene que recibir el auxilio, el apoyo de su patrono, del empleador, para que asista a una escuela. Esos son permisos especiales, pero que están diseñados en el origen del contrato. El contrato del trabajador doméstico se sugiere que se haga por escrito. Esa es una normativa que se practica poco en República Dominicana, porque el contrato, en uno de los principios fundamentales del contrato del Código de Trabajo, se dispone que el contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en hechos. Por eso muchas veces hay gente que no redacta un contrato, porque al final lo que se imponen son los hechos, dada lo complejo que es la relación de trabajo, en donde por más que se escriba en un contrato ciertas cosas, en la realidad se hacen mucho más cosas y diferentes a las que se han escrito y se han pactado entre las partes. Ahora bien, como el contrato de los domésticos es un contrato especial, es un trabajo especial, se requiere y se recomienda, y la OIT así lo entendió en una de sus resoluciones, de sus artículos, debe ser por escrito, estableciendo los nombres de las partes, los domicilios de las partes, el tipo de trabajo que va a desempeñar, el lugar donde lo va a desempeñar, los beneficios que va a recibir, etc. Esta fue nuestra entrega en esta primera parte de lo que son los trabajadores domésticos. No olvides suscribirte a nuestro canal, dale like si te gusta este programa, si te gusta su contenido. Haz las críticas constructivas que desees, porque nuestro objetivo es educar, es formar y aportar de manera positiva al fortalecimiento, al desarrollo de nuestra sociedad con el conocimiento jurídico. Muchas gracias, bendiciones.